Muy buenas tardes, tengan todos los amigos de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, auspiciado por la presidencia de la Corte de Justicia de Lima. El día de hoy tenemos a toda una personalidad, el doctor Ricardo Corrales, gran amigo, ¿no? Él es un profesional, abogado por la Universidad Federico Villarreal, profesional de Intendencia Nacional Jurídica de la SUNAT, ¿no? Juez titular de trabajo de Lima, asesor de la Oficina de Asesoría Jurídica y apoderado de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, también ad honorem del Obispado del Callao, ¿no? Juez superior de la Cortes de Junín, ¿no? Hoy día presidente de esa ilustre corte de Junín, ¿no? Profesor, maestro, ¿no? Y también cuenta con varias maestrías, ¿no? Tanto de Derecho Civil y Comercial en la Universidad de los Andes, de máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia del siglo XXI de la Universidad de Jaén, España, maestría con máster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Internacional de Rioja, España, diplomados varios, ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras, autor de libros virtuales, participando como expositor en varios cursos, conferencias, diplomados, plenos jurisdiccionales. En realidad es bastante extenso el currículum vitae del profesor Ricardo Corrales, ¿no? Así de que no hago más que cederle la participación de nuestro destacado invitado para que trate el tema de la ejecución procesal, audiencia de ejecución y represión de actos lesivos homogéneos en el proyecto del Código Procesal del Trabajo. No olvidándose que el profesor Corrales ha escrito respecto a este tema, ¿no? Así que estamos ávidos por escuchar sus aportes, ¿no? Respecto a este tema. Muy bien, bienvenido, doctor Ricardo Corrales. Adelante, muchas gracias. No, más bien a ti, Gino Yangali, muchas gracias por esta iniciativa de impulsar un diplomado. Creo que la capacitación no solamente es un derecho, sino un deber de los magistrados. Y vamos a dar inicio pues a este tema que nos aboca: ejecución procesal, audiencia de ejecución y represión de actos lesivos homogéneos en el proyecto del Código Procesal del Trabajo. Antes, recordemos, colegas, que este tema ha sido propuesto en dos proyectos de ley que aparecen aquí en la diapositiva, y que ambos proyectos se han consolidado en uno que presenta a la representación nacional el proyecto de Código Procesal del Trabajo. Es importante antes recordar estos principios de efectividad de las decisiones judiciales y el plazo razonable en ejecución. Pues una verdadera tutela jurisdiccional efectiva no solo garantiza la expedición de la sentencia en un periodo razonable, sino también la ejecución rápida e íntegra de la decisión judicial firme. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional, la sentencia 1042-2002, Amparo, en su fundamento 2.31 hace referencia al Tribunal Constitucional sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como componente implícito del derecho a la tutela jurisdiccional. El derecho a la ejecución de las sentencias se encuentra contenido implícitamente en el derecho a la tutela jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de nuestra Constitución. En efecto, si bien la referida norma no hace referencia expresa a la efectividad de las resoluciones judiciales,
dicha cualidad se desprende de su interpretación de conformidad con los tratados internacionales. Luego tenemos también esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que desarrolla la efectividad de las sentencias depende de que su ejecución sea accesible, completa, perfecta, integral y sin demora. Fíjense, nos pone los siguientes requisitos o condiciones o bases para que una sentencia sea efectiva, para que se haga realidad la tutela jurisdiccional efectiva. Accesible, completa, perfecta, integral y sin demora. 5 elementos para considerar que en verdad se cumple con este principio de tutela jurisdiccional efectiva. En este caso, Mejía y Drobo versus Ecuador, en su fundamento 106, nos dice que el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcance su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Pasamos, colegas, ahora a repasar esta sentencia del Tribunal Constitucional 1042-2002 en el caso Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales del RIMAC. También en nuestro Tribunal Constitucional hace referencia a la actuación judicial y ejecución de resoluciones judiciales. La actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, pues difícilmente se podría señalar la existencia de un Estado de Derecho cuando en su interior las personas no pueden lograr la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Asimismo, tenemos el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos señala que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Igualmente también señala que ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, pueda dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Fíjense, colegas, ¿no? Luego pasamos, colegas, a señalar que este tema que vamos a abordar esta tarde corresponde a las sentencias de condena. Como todos sabemos, hay sentencias constitutivas, declarativas y de condena. Las sentencias de condena establecen obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Y aquí quisiera yo traer al doctor Sergio Casaza, que nos dice lo siguiente: únicamente las resoluciones que contengan una prestación de condena son aquellas que pueden ser plausibles de ejecución. Aquellas que contengan pretensiones meramente declarativas o constitutivas se satisfacen con la expedición de la resolución judicial, en tanto que las pretensiones de condena, a diferencia de las anteriores mencionadas, exigen adicionalmente a la declaración judicial del derecho invocado que el demandado cumpla con una prestación de dar, hacer o de no hacer, impuesta por la propia resolución judicial para la satisfacción de la pretensión del demandante ante su incumplimiento voluntario por el ejecutado. Muy bien, pasamos ahora a reseñar este artículo 33 del proyecto del Código Procesal del Trabajo, cuando nos hace referencia al contenido de la sentencia. Las sentencias se pronuncian sobre todas las peticiones, articulaciones o medios de defensa propuestas por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundado, total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en monto líquido. El juez dispondrá el pago de sumas mayores a las demandadas si apreciare error en el cálculo de los derechos demandados.
esto de la plus petition. Entonces, para una correcta ejecución, colegas, es fundamental que la sentencia con claridad y con precisión indique las obligaciones los que debe cumplir, las prestaciones que debe cumplir la parte demandada. En la etapa de ejecución de la sentencia de condena, colegas, a fin de garantizar la efectividad de la ejecución, el sistema procesal suministra herramientas a los justiciables para exigir el cumplimiento de lo decidido a su favor y provee al juez de mecanismos para tal ejecución. Entre estas herramientas y mecanismos que ya están positivizadas, recordemos rápidamente, son los embargos, remates, multas compulsivas, copias al Ministerio Público, inclusive, colegas, la detención del demandado, del ejecutado. Pero también tenemos nuevas técnicas procesales que el proyecto del Código Procesal del Trabajo incluye con mucho acierto. Las audiencias de cumplimiento, recuerden ustedes que tenemos como antecedente estas audiencias a las que llevaba a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también el Tribunal Constitucional hasta cierta fecha, porque luego el actual colegiado del Tribunal Constitucional ya no está continuando con estas audiencias de cumplimiento. Pero estos dos antecedentes son importantes de recordarlo, porque sobre esa base, sobre esa experiencia, de las sentencias con autoridad de cosa juzgada, nuestro proyecto de Código Procesal del Trabajo lo incluye. Igualmente también la represión de actos lesivos homogéneos. Miren, colegas, el artículo 53 otorga facultades coercitivas al juez. En atención al fin promovido, busca en el artículo 52, el juez puede imponer multas, pero este artículo 2, ¿no? Este inciso 2 del artículo 53, es importante recordarlo del Código Procesal Civil. Disponer la detención hasta por 24 horas de quien se resiste a su mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. Miren, colegas, también es posible de que el juez utilice este apremio para que se puedan cumplir sus sentencias. Y aquí en la Corte Superior de Justicia de Junín, y creo que a nivel nacional, si no me equivoco, hay un caso único en la que el juez Evgeny Peña del Juzgado Mixto de Tarma ordenó la detención de 24 horas al alcalde de Tarma el 11 de diciembre de 2017 por no obedecer a sus mandatos reiterados de reponer a un trabajador municipal, ¿no? Es importante, aquí tenemos el video.
Bien, se trataba, colegas, de un alcalde que no quería reponer a unos trabajadores. Entonces, pese a las reiteradas multas, inclusive se iban incrementando las multas, pero el alcalde no obedecía el mandato del juez de Tarma. Entonces, el juez Eugenio Peña emitió un mandato de detención y produjo la detención por 24 horas del alcalde, y al día siguiente cumplió con la sentencia, cumplió con el requerimiento de reponer a los trabajadores, ¿no? Bien, colegas, seguimos entonces con el proyecto del Código Procesal de Trabajo en su artículo 47. Las audiencias de ejecución de resoluciones judiciales firmes y de actas de conciliación y transacción judicial. Y el otro tema que también vamos a tratar en esta oportunidad, el artículo 48 del proyecto, sobre la represión de actos lesivos homogéneos en los procesos laborales. Es importante recordar el antecedente que aparece en nuestro Código Procesal Civil, el artículo 339, sobre los actos jurídicos posteriores a la sentencia. Nos dice este artículo, recordemos, aunque hubiera sentencia consecutiva o juzgoriada, las partes pueden acordar condonar la obligación que esta contiene, novarla, el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago y en general celebrar cualquier otro acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene la calidad de transacción ni produce efecto de esta. Entonces, fíjese, ya el Código Procesal Civil facultaba a las partes para que puedan convenir, acordar actos jurídicos posteriores a la sentencia para una mejor ejecución de esta, o que se acomode a las exigencias y requerimientos de ambas. Entonces, este artículo 47 del proyecto incluye esta novedosa institución procesal de la audiencia de ejecución de resoluciones judiciales firmes, de actas de conciliación y transacción judicial. Este artículo 47.1 nos dice: devuelto el proceso judicial con la sentencia consentida o ejecutoriada, o teniendo que ejecutarse de conformidad con el artículo 43 del presente código, o con el acta de conciliación o transacción aprobada conforme a ley, el juez de ejecución, sea de primera instancia o de paz competente, citará a ambas partes por única vez para que dentro del quinto día notificadas asistan a una audiencia a fin que las partes se pongan de acuerdo respecto a la forma y modo de ejecución. Si las partes no llegaren a ponerse de acuerdo, el juez decidirá todas y cada una de los extremos de la resolución a ejecutarse, lo que se hará en sus propios términos. Entonces, aquí establece todo un procedimiento interesante de convocar a las partes, y esto es útil, colegas, porque ya en la Corte de Junín hemos experimentado estas audiencias de ejecución. Aquí está el análisis que se realiza el propio proyecto respecto a este artículo 47, que nos dice sobre este procedimiento, que es uno claro y eficaz para la ejecución de las sentencias firmes, actas de conciliación y transacción judiciales, una vez que el expediente retorna con una resolución que ya no admite apelación o con un acuerdo aprobado por ley, el juez competente citará por única vez a las partes a una audiencia dentro de los 5 días notificada con el fin que lleguen a un acuerdo sobre la forma de cumplir con lo resuelto. Entonces, este es un procedimiento interesante, colegas, porque como les digo, ya hemos nosotros aquí experimentado esta modalidad de acuerdo de parte.
Luego, por otro lado, tenemos el artículo 48 de la represión de actos lesivos homogéneos en los procesos laborales. Como se recordará, este es tiene como antecedente el Código Procesal Constitucional, en su artículo 16, que trajo como novedad, me recuerdo muy bien, que fue plausible, agradó al foro, esta institución novedosa que trajo el Código Procesal Constitucional respecto a la represión de actos lesivos homogéneos, que ayuda mucho a evitar que tengamos que presentar nueva demanda con todos los costos y gastos que ello implica, y que solo en ejecución de sentencia se analice la homogeneidad del acto lesivo para que éste sea reprimido por el juez de ejecución de conformidad con lo que se ha resuelto en la sentencia firme y ejecutoriada, cuyos efectos se extienden al nuevo acto cometido por el ejecutado, lesivo de los derechos ya reconocidos en la sentencia en la sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada. Y el proyecto señala: si sobreviniere un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en el proceso, podrá ser denunciado por la parte demandante en la etapa de ejecución de la sentencia ejecutoriada. En caso de que se produzca un nuevo acto lesivo, tras el archivo definitivo del expediente principal, este podrá ser tramitado mediante la presentación de un incidente en cuaderno separado. Presentada la solicitud de represión, el juez resolverá previo traslado a la otra parte por un plazo de 3 días, como sin la absolución de esta, la resolución es apelable sin efecto suspensivo. O sea, se da preferencia a la ejecución de la represión de los actos lesivos homogéneos. Es que sucede, colegas, que hemos visto en la práctica judicial que se ordena la reposición de un trabajador gracias a una sentencia firme, el trabajador es repuesto, pero luego de un tiempo lo vuelven a despedir. Y ese segundo despido, no pocas veces algunos jueces plantean, no, tienen que presentar una nueva demanda, ¿no? Entonces ahora ya felizmente con esta represión de actos lesivos homogéneos en los procesos laborales permitirá pues que un segundo o tercer despido que pueda cometer el empleador pueda ser repuesto el trabajador en ejecución del mismo proceso judicial que resolvió ya con sentencia, con autoridad de cosa juzgada, el derecho a la estabilidad laboral absoluta del trabajador y a su derecho a la reposición y continuidad en el empleo. Bueno, este es el análisis que realiza el proyecto del código respecto a esta novedosa para el derecho laboral institución que ya es algo conocido en el Código Procesal Constitucional. Entonces, si el juez considera que el nuevo acto es efectivamente homogéneo, ampliará la protección de la sentencia original, ordenando su represión inmediata. En caso contrario, deja abierta la posibilidad de que el demandante inicie un nuevo proceso laboral, también si lo considera pertinente. Este artículo refuerza la protección contra represalias o reincidencias del empleador, promoviendo una ejecución judicial más eficaz y continua. Aquí tenemos esta sentencia conocida como Viuda de Mariátegui e Hijos, la sentencia del Tribunal Constitucional 4868-2008 PA, que hace referencia, desarrolla la sentencia estimatoria ante el cese o irreparabilidad de un acto lesivo. Es importante tenerlo presente, colegas, porque en esta sentencia se establece la represión del acto lesivo. Dice: se entiende por cese un acto lesivo aquella situación por medio de la cual la acción o omisión que origina una amenaza o violación de un derecho fundamental deja de producirse por tanto de quien la estaba llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella situación fáctica en la cual no se puede reponer las cosas al estado anterior a la amenaza de violación de un derecho fundamental. Esto es importante, colegas, también tener en cuenta esta particular situación en ejecución de sentencia cuando se presenta el problema de la
del cese de la violación al derecho y de la irreparabilidad del acto lesivo, ¿no? Si luego de presentada la demanda cesa o deviene irreparable el acto lesivo, los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Esto es que debe de pronunciarse de todas maneras, no obstante que ya el acto lesivo le cesó o se convirtió en irreparable, por lo que esto permite que nuestras sentencias en materia laboral, no obstante de que, por ejemplo, la hostilización laboral ya ha cesado, no impida que el juez se pronuncie para que el responsable, el causante de la hostilización, por ejemplo, la hostilización laboral, vuelva a cometerlo, ¿no? Con los apremios correspondientes. Luego, lo otro, colegas, es que en este proyecto no se contempla la represión de actos lesivos homogéneos a terceros o erga omnes. Hay una técnica procesal que ya es de larga data en el derecho constitucional colombiano, como también en el peruano, la técnica procesal de la declaración de estado de cosas inconstitucional. Es importante de que esta técnica procesal se incluya en el proyecto del Código Procesal del Trabajo, porque, colegas, ya es de público conocimiento que no pocas veces se presenta una falla estructural en el Estado peruano que causa la violación masiva de derechos fundamentales de los trabajadores, por ejemplo, la remuneración. ¿Cuántos reclamos tenemos del derecho en el Estado? Y si tratamos de concentrarnos en la nueva ley procesal de trabajo, tenemos pues una gran conflictividad del régimen laboral privado que también personal del Estado, del sector público, eh, está inmerso en ese régimen laboral, como por ejemplo los contratos modales, desnaturalizados, no tienen causa objetiva de justificación para su celebración y que luego incluso se celebran contratos administrativos de servicios inválidos, no obstante que esta persona ingresó por concurso a una plaza presupuestada y vacante, la despiden y no la quieren reponer. Entonces, esa violación masiva de derechos fundamentales, inclusive que atañe hasta los propios jueces, ¿no? Y juezas del Perú y magistratura en general, que tenemos pues reclamos que no nos reconocen el carácter remunerativo de los gastos operativos, no obstante que es el 80% de nuestros ingresos, que tenemos que recurrir a la vía judicial. Entonces, declarado un estado de cosas inconstitucional, colegas, lo importante, lo interesante de esta técnica procesal es que todos los futuros procesos o todas las reclamaciones que pretendan realizarse en el futuro se resuelven en ejecución de sentencia, ¿no? Y con esto evitamos que tengan que estarse los trabajadores o empleados, obreros que están reclamando un derecho, tengan que estar abriendo procesos individuales uno tras otro y creando una gran cantidad de procesos individuales que hacen hasta colapsar las vías procesales por la cantidad. Entonces, qué mejor que utilizar esta técnica procesal del estado de cosas inconstitucional para que en ejecución de sentencia se resuelvan todos los demás casos en función a la sentencia paradigmática y en ejecución, con solamente la posibilidad de una apelación sin efecto suspensivo en cuanto al auto de liquidación de los derechos laborales que le corresponden individualmente a cada trabajador para luego pasar a ejecución. Creo que esto debe contemplar, que esta técnica procesal de la declaración de estado de cosas inconstitucional debe contemplar el proyecto del Código Procesal del Trabajo. Bien, acá es interesante también recordar las disposiciones complementarias finales en la que se señala que los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley continuarán su trámite según las normas procesales por las cuales se iniciaron
Sin perjuicio de lo anterior, pueden aplicarse a dichos procesos siempre que no sean contrarios a su naturaleza, referidos a ejecución de sentencias, conciliaciones y transacciones. O sea, es posible que estas reglas que hemos mencionado, en que va a incluir el proyecto del Código Procesal del Trabajo, si este código logra sancionarse, logra hacerse ley, van a ser posibles de aplicación de las reglas respecto a la ejecución de sentencias conforme a esta propuesta de tercera disposición complementaria final del proyecto del código. En cuanto a las audiencias de cumplimiento, como le decía, ya se están aplicando en la Corte Superior de Justicia Junín desde el año 2023, acá falta corregir, desde el año 2023 se están llevando a cabo. Aquí el testimonio del juez Dante Torres Altés, que es el juez que inició estas audiencias de cumplimiento en ejecución de sentencia en materia de procesos laborales, nos da el siguiente testimonio. Las audiencias de ejecución las sustenté en el marco del sistema de ejecución y supervisión de sentencias judiciales ya desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional. En los casos contra el Estado, no embargábamos por la sentencia del Tribunal Constitucional que exige que el juez es el responsable de averiguar si las cuentas son de dominio público o privado. Pero si citábamos a los funcionarios responsables para que se emita un cronograma de pagos, como dice la norma, y no el 2030, como muchas municipalidades así lo proponían. Para eso era necesario tenerlos en audiencia y explicarles el diseño y presupuesto que incluso ellos tienen según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Hacíamos que se comprometan con el pago bajo procedimiento de multas y copias al Ministerio Público. En cuanto a las obligaciones de hacer, hacíamos lo propio, tratando de responder al trabajador, aunque de manera provisional, mientras se realizaban los trámites correspondientes para la creación de la plaza indeterminada. Fíjense, colegas, como podrán apreciar, ya estamos en la Corte de Junín llevando a cabo estas audiencias de cumplimiento en ejecución de sentencia desde 2 años atrás. Aquí, colegas, también yo recomiendo que el proyecto del Código Procesal del Trabajo resuelva este problema de cómo cobrar al Estado y no morir en el intento. Esto es literal, colegas. ¿Cuántos pensionistas, inclusive trabajadores, fallecen porque sus procesos son tan dilatados que ya no les alcanza la vida para poder ver su ejecución? Entonces, esto se produce porque no existe norma legal que indique cuáles son los bienes de dominio privado de las entidades públicas como para poder embargarlas. El artículo 73 de nuestra Constitución señala: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Ergo, los bienes, contrario censo, los bienes que no son de dominio público sí serían embargables. Pero, ¿cuáles son ellos? No nos dice. El Pleno Jurisdiccional Regional Comercial del 2016 señaló que, en virtud de las reglas fijadas por el Tribunal Constitucional en las sentencias dictadas en los expedientes acumulados 015, 2001, 016, 2001, es el juez de la ejecución quien deberá definir si un bien del Estado es o no de dominio privado, al margen de las actividades probatorias que puedan desarrollar las partes. Entonces, aquí viene una discusión y cuántas veces los jueces se apartan de estas sentencias del Tribunal Constitucional y embargan directamente las cuentas, terminan denunciados penalmente. En fin, hay toda una problemática porque no está clara las normas legales en materia de ejecución contra el Estado. Y por favor, sería muy importante que el proyecto del Código Procesal del Trabajo resuelva esta intríngulis, ¿no? Reglas fijadas por el Tribunal Constitucional en las sentencias dictadas en estos expedientes, ¿no? Nos dice que tenemos que recurrir al artículo 46 del TUDE de la ley 27584, en la que establece y nos remite
al pago de sentencias, colegas, de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Si leemos este artículo, nos dice que el Estado podrá hasta 5 años pagar su deuda. Imagínense darle al Estado una protección, un privilegio en la ejecución de las sentencias, cuando no olvidemos, colegas, que el Estado peruano tiene pues que dar el ejemplo del cumplimiento efectivo de las sentencias, el cumplimiento íntegro de las sentencias. Y tampoco puede tener privilegios frente a las personas comunes y corrientes deudoras que tienen que cumplir a las 24 horas del requerimiento el pago, de lo contrario terminan embargados, ¿no? Entonces, esto es, pues, colegas, una preocupación que alcanzo a los organizadores de este evento para poder ver que este proyecto de Código Procesal de Trabajo comprenda este tema, ¿no? Inclusive hay un informe, colegas, de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y formular propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal y de la opinión particular de la Defensoría del Pueblo desde el año 2004, colegas, hasta ahora hay todo un conjunto de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, miren lo que dice, una de las recomendaciones, ¿no? Establecer la prelación de pagos, bueno, ya existe una ley al respecto, establecer la responsabilidad penal, civil y administrativa en caso de incumplimiento, establecer legalmente que el gasto para el cumplimiento de sentencias es prioritario en el programa y formulación de presupuesto. Todo esto, colegas, son recomendaciones que hasta ahora no se cumplen, ¿no? Esperemos que a través del proyecto del Código Procesal de Trabajo en materia laboral podamos resolver esta problemática. Aquí está, colegas, la madre del cordero, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el decreto legislativo 1440 establece, ¿no?, los requerimientos de pago que no puedan ser atendidos conforme al procedimiento establecido se atienden con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los 5 años fiscales subsiguientes, 5 años para pagar una pensión que se debe, un crédito laboral que se adeuda por parte del Estado, que tiene carácter alimentario. Eso es inaceptable. Pasamos ahora, colegas, a otro tema que no está comprendido en el proyecto del Código Procesal del Trabajo. Nos referimos a la suspensión de la ejecución de obligaciones dinerarias de la Ley 27.809, General del Sistema Concursal. El que habla, colegas, ha escrito un artículo, ustedes pueden buscarlo en internet, aparece en internet. Si ustedes ponen en su buscador de internet la par conditio creditur versus la autoridad de la cosa juzgada guión Ricardo Corrales, aparece mi artículo publicado en un portal de derecho laboral y que pueden leerlo, en la que se aprecia que no hay regulación normativa respecto a aquellas empresas que ingresan a someterse a un concurso, al sistema concursal, ¿no? Se ingresan y se declaran insolventes y piden a Indecopi que les entregue le entregue la resolución, publican la resolución de insolvencia y de haber ingresado a un proceso concursal, inmediatamente todos los embargos se paralizan. No es posible cobrar en ejecución de sentencia a estas empresas porque dicen que han ingresado a Indecopi y se protegen. Pero en este artículo señalábamos, colegas, que la autoridad en la cosa juzgada tiene prevalencia a este principio de igualdad en la cobranza por parte de los acreedores en un proceso concursal denominado la par conditio creditorio.
Este tema no está regulado en el proyecto del Código Procesal del Trabajo y sería muy importante que se regule, colegas. Lo que se diga, si el trabajador ya tiene sentencia con autoridad de cosa juzgada y posterior a la declaración, ¿no? a la emisión de la sentencia, la empresa entra en liquidación o en proceso concursal, no suspende de los embargos que se hayan trabado en ese proceso de pago de beneficios sociales, ¿no? Entonces creo que es importante que así se regule para que el deudor laboral, la empresa que se declara insolvente, no se libre pues así tan fácilmente de créditos que tienen primera preferencia de honramiento, colegas. Inclusive la propia Constitución señala que los beneficios sociales tienen primera prioridad para el cobro y el pago por parte de la empresa. Luego tenemos, colegas, este incidente de inejecución de sentencia. Es importante que el proyecto del Código Procesal del Trabajo comprenda este incidente de inejecución de sentencias, porque sucede, colegas, que hay una sentencia con autoridad de causa juzgada, pero que se convierte en inejecutable. Y es importante que esto también se regule. El Tribunal Constitucional admite la posibilidad de declarar inejecutable una sentencia firme en aquellos casos en donde los supuestos fácticos impiden acatar lo resuelto. En el expediente 8504-2013 PATC validó la resolución judicial que declaraba fundado el pedido de inejecutabilidad de sentencia firme en un proceso laboral que había ordenado la reposición al demandante por haber cumplido la edad de jubilarse de 70 años. Por ende, resulta constitucionalmente válida esta figura procesal de la inejecución de sentencia. Así también puede presentarse, por ejemplo, que se logra la reposición del trabajador, pero la empresa ya se liquidó, ya no existe. Entonces se convierte en inejecutable. Pero es importante que esto se regule para que no haya después dificultades en su aplicación. ¿Cuáles son los presupuestos del incidente de inejecución de sentencia? Que se genere un hecho sobreviniente a lo discutido en la sentencia. Dicho suceso debe constituir en sí mismo una imposibilidad material o legal ineludible en la ejecución de la sentencia. Causa razonable y constitucional del impedimento, justificando la excepción al derecho a la ejecución de sentencia. Luego, finalmente, colegas, yo quisiera también proponer que este proyecto del proceso, este proyecto del Código Procesal del Trabajo también contemple esta modalidad de gestión de despacho que muy bien ha comprendido, ha incorporado la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Nos referimos a la motivación en serie. Esto es que las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación cuando se presenten casos análogos y se requiere idéntica motivación para la resolución de los mismos, se podrá usar medios de producción en serie, siempre que no se lesione garantías del debido proceso, ciertamente, ¿no? Y ya la primera sala constitucional y social transitoria el año pasado, como también la quinta sala constitucional y social transitoria y la tercera sala, han emitido sentencia con motivación en serie que ayuda pues a organizar, a ordenar, a sistematizar la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial respecto a varios temas de un mismo supuesto y estos replicarse en la fundamentación amplia a través de un código QR a los demás casos análogos y repetitivos que podríamos denominar sentencias derivadas de esta sentencia fuente. Sería interesante incluir esta técnica de la motivación en serie en el proyecto del Código Procesal del Trabajo. También es importante recordar que en el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
se ha previsto lo siguiente. Las salas de la Corte Suprema, en cumplimiento de la finalidad de uniformización de la jurisprudencia, están facultadas para emitir en una sola sentencia la resolución de varios casos, así como extender sus efectos a todos los procesos en trámite cuando exista conexidad propia. Entonces, fíjense, colegas, que ya se está avanzando en otros ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta facultad de los jueces de todas las instancias de poder extender los efectos de una sentencia a un conjunto de procesos en trámite o cuando los futuros que ingresen tengan conexidad con lo que se ha resuelto en la sentencia paradigmática. Bien, colegas, pasamos ahora a las conclusiones. El proyecto del Código Procesal de Trabajo busca agilizar y fortalecer la fase de ejecución, ofreciendo mecanismos específicos como la audiencia de ejecución para buscar acuerdos o decisiones rápidas y la represión de actos lesivos homogéneos para extender la protección judicial ante nuevas afectaciones de naturaleza similar. Sin embargo, no contempla las nuevas técnicas procesales del estado de cosas inconstitucional, represión de actos lesivos homogéneos a terceros o erga omnes. Esto es la extensión de los efectos de una sentencia paradigmática a casos análogos o similares que estén en trámite o ingresen en el futuro en el Poder Judicial. Y también considerar, colegas, la ejecución de las sentencias por deudas laborales del Estado y también el caso de las empresas que ingresan el sistema concursal, se declaran insolventes y pretenden que se conviertan en inejecutables y que los trabajadores que, no obstante que tengan una sentencia con autoridad de cosa juzgada, inclusive hayan trabado embargos, se levanten estos embargos y que tengan que ir a formar su colita en la Junta de Acreedores para cobrar de acuerdo a un cronograma de pagos. Esto no conforme con la prevalencia de la autoridad de la cosa juzgada. Bien, colegas, esto ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Excelente tu exposición y las propuestas muy importantes que has aportado a este trabajo del proyecto del Código Procesal del Trabajo. Habrá que tenerlas y tomarlas en cuenta, estoy seguro. Yo quisiera saber en este momento si en el interno podrían señalarme si existen preguntas de los participantes, por favor. Sí, doctor. Actualmente hay solamente dos preguntas que se pueden plantear con su venia. Perfecto, encantado. Doctor Ricardo, a ver si nos ayuda en absolverlas. Perfecto. Adelante. La primera de las preguntas es, la declaración de un estado de cosas inconstitucional, que es una técnica jurisprudencial derivada de la jurisprudencia colombiana, ¿no podría ser aplicada a partir de los principios procesales laborales incluso en la actualidad? Esa sería la primera pregunta, doctor. Sí es posible aplicarlas. Mire, el Tribunal, no solamente la Corte Constitucional Colombiana, que si bien es cierto fue una de las primeras en impulsar esta técnica procesal, pero el Tribunal Constitucional peruano en 19 casos ya ha aplicado esta técnica de la declaración de estado de cosas inconstitucional. Entonces yo creo que sería muy importante de que esta técnica procesal se incluya también en el Código Procesal del Trabajo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la limitación al cumplimiento de un mandato por 6 meses previsto en el proceso contencioso puede prevalecer sobre el plazo de 5 años establecido en el presupuesto en base a un control convencional? Esa sería la siguiente pregunta. Pero por supuesto, hay jueces, tengo información que hay jueces tanto de Trujillo como de Cajamarca, sentencia del Tribunal Constitucional que dice que hay que ir a un cronograma de pagos, de favorecer al Estado peruano con 5 años de pago. No, ellos se apartan y aplican el Código Procesal Civil supletoriamente y ejecutan como cualquier otro ejecutado, ¿no? Pero
para no tener que estar ingresando a elaborar todo un control de convencionalidad, control de constitucionalidad, es mejor porque esto esté resuelto ya en el Código Procesal del Trabajo, se establezca perfectamente cómo vamos a cobrarle al Estado, ¿no? Y bueno, de mi punto de vista es que hay que cobrarle pues como a todo ejecutado, ¿no? Porque no creo que, no resulta razonable de que el Estado peruano tenga un privilegio sobre los particulares. Todos deben de tener igualdad en ejecución de las sentencias con obligación de dar suma de dinero, como es el caso de los derechos laborales, los beneficios sociales que tienen carácter alimentario, de ahí su urgencia en la ejecución, por eso que los procesos laborales son urgentes para poder atender el pan de cada día, pues, del trabajador. Estas son todas, doctor, están absueltas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto tenerte entre los expositores. No solamente has comentado, sino que has aportado. Y eso es importante. Me gustaría tener ese tipo de expositores siempre, ¿no? Así que te felicito y a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, estamos encantados de haberte tenido y agradecido, y vamos a mandarte o enviarte una certificación de tu participación en este evento académico. Y muchas gracias y hasta nuevo momento, que siempre vamos a estar juntos porque estamos iniciando el debate. Realmente, y vamos a estar juntos también para debatir una serie de cosas. Muchísimas gracias. No, más bien es un hasta luego, porque te vamos a tener aquí en Huancayo para que expongas también. Ya. El 1 de julio, ya sí, lo tengo presente. Ya, muchísimas listo. gracias, un fuerte abrazo. Chao. Muy bien, muchas gracias. Y estimados amigos de la octava sala, no se olviden que hay un examen parcial de los artículos 1 al 48 del dictamen, ya no del proyecto, del dictamen, ¿no? Aprobado por la Comisión de Trabajo y la Comisión de Justicia, que ha sido consensuada. Este examen parcial se va a llevar a cabo el día jueves 19, es decir, pasado mañana, de 8 a 9 de la noche, ¿no? Así que les damos bastante amplitud, ¿no? Y así que, por favor, estudien, y esos son los requisitos para poder llamarse un diplomado. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Adiós, muy amables.